triunfos ajenos. Veamos algunos sinónimos. Esta tiene que ver con, bueno, en Colombia hay algunos términos, como ustedes observan ahí, pero también se lo puede poner como sinónimo la dentera, la envidia. ¿Sí? Así es que vamos nosotros a buscar qué es lo que nos dice el Señor acerca de los celos, que también es un sinónimo de envidia. Quizás quisiera llevarles al libro de Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Y ahí en Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Creo que la mayoría de los seres humanos han sucumbido a este problemita, realmente a esta obra de la carne que dice en Gálatas capítulo 5, ahora verso 20. Sí, porque dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Queridos, ustedes saben en dónde se originó la envidia, ¿verdad? Y la envidia se originó en el corazón de Satanás. Quiero mostrarles aquí en el conflicto inminente, en un librito que se llama Conflicto Inminente, y ahí está en el capítulo 1 y la página 7, el párrafo 2. Observemos lo que dice aquí la sierva del Señor. Capítulo 1, ¿no es cierto? Dice, el cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador. Todos ellos reflejaban la gloria del Creador. Y además que dice, y entonaban sus alabanzas. En tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismos, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos de mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. Ellos estaban discutiendo con Lucifer, pero no la la discusión que nosotros tenemos como seres humanos aquí en el planeta Tierra, sino ayudándole a Lucifer en todo esto. Esa era la forma de alegar con él. A tratarle de sacar de ese marasmo en el que comenzó a vivir Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes a Lucifer la grandeza, la bondad, la justicia del Creador y la naturaleza de la sagrada e inmutable ley del Creador. Esa era la forma de alegar con Lucifer. Le decían, pero mira la grandeza del Creador, mira la bondad del Creador. Le estaban alegando a Lucifer. Dice, mira la justicia del Creador, Dios es justo. Mira la naturaleza inmutable de la ley de Dios. Pero miren, dice, Dios mismo había establecido el orden del cielo. Y Lucifer, al apartarse de Dios, del orden, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Porque el asunto de Lucifer trajo la ruina hacia él mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos, solo despertó el espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer celos, ¿sí? Dejó de prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. ¿Saben que este asunto del orgullo de él hace que hizo que tengan celos porque él fue el ángel más
más hermoso de la creación de Dios que había hecho. Y eso le generó celos por su orgullo. Pregunto yo, ¿usted, hermano, tiene a veces orgullo? ¿Tiene su ego? Queridos, miren lo que dice acá, y con esto termino en este párrafo. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía a él. Lucifer no apareció como el don de su creador. Los altos honores de Dios le habían conferido, que Dios le había conferido, y no sintió gratitud alguna. Una cosa interesante, no sentir agradecimiento por nada de lo que se le da. Le tiene que dar mi punto. Es porque de él tiene que salir. Total, es mi esposo. ¿Sí? No, tiene que ser agradecidos las personas. En- miren cómo trabaja Satanás con las familias. Quiero llevarles al mismo librito, Conflicto Inminente, y en este momento vamos a ir a antes de eso, al párrafo 8, sí, a la página 8, el párrafo 1, del mismo capítulo 1 de Conflicto Inminente. Dice, la amonestación, perdón, sí, y este ángel poderoso, sí, se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? Eso es lo que se preguntaba Lucifer en su corazón. Ahora usted hermano, ¿no ha sentido de repente en su corazón, por qué a él le dan un cargo dentro de la iglesia y a mí no? ¿Se ha preguntado alguna vez, por qué a él Dios le bendice más que a mí? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué a él o a ella, sí, le estiman más que a mí? Queridos, si tenemos nosotros un espíritu así, debemos preocuparnos. Quiero llevarles a otra página en el mismo conflicto inminente para ver cómo trabaja Satanás con las familias, ¿no? Miren, y esto me llena a mí de mucha preocupación. Ok, vamos aquí. Dice, Satanás está trabajando en el seno de las familias. Voy a leer solamente estas partes señaladas, ¿no? Está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven las envidias, en ellos se ven las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Hermanos, Satanás está obrando con la familia humana, sí, y él hace despertar en nosotros los celos, las sospechas, las envidias. Él hace despertar en nosotros. ¿Y por qué a mi hermano sí? ¿Por qué a mi hermana no? ¿Correcto? Él hace despertar todo eso. Hermanos, como que esto nos toca a cada uno de nosotros, los celos. Porque miren lo que dice, según la Biblia, la definición de la Biblia. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 34. Vamos a Proverbios capítulo 6 y el versículo 34. Ustedes van a mirar en su Biblia que dice así de esta manera. Porque los celos, ¿qué cosas son? Son el furor del hombre. Cuando yo investigué, porque dije, a ver, ¿qué más querrá decir furor? Entonces me dice,
es la ira. El furor tiene que ver con el enojo, con la furia. Sí, porque yo me pongo envidioso, me pongo yo celoso de que a mí nada, pues, y yo he hecho bastante. Entonces yo me enojo, porque los celos son el furor del hombre. Y además que dice, y no perdonará en el día de la venganza. Dios no va a perdonarnos, hermanos, en ese día de la venganza. Miren, quiero llevarles a que concuerda aquí en Proverbios 14:30. Avancémonos unos capítulos más en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 14 y el verso 30. Mire, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia o el celo, porque ya vimos que la palabra celo es sinónimo con envidia, más la envidia es carcoma de los huesos. Cuando dice carcoma de los huesos, está atacando la envidia a lo más profundo de nuestra estructura anatómica. ¿Se han imaginado ustedes, hermanos, si ustedes no tuvieran huesos? ¿Cómo serían ustedes aquí en la Tierra? Seríamos solamente masas de carne. Estaríamos allí sin poder movernos, como la amiba, ahí tratando de hacer de alguna manera una cosa aguachenta por allí. Porque dice que la envidia carcome los huesos. Y en sentido espiritual también, hermanos. Por eso es lo que nos enfermamos muchísimo. Y nos enfermamos de muchas enfermedades letales para nuestro cuerpo. Y ahí aparece el prurito, que es comezón en la piel muchas veces. Comienza a haber un estrés bárbaro. Y este estrés a su vez genera diabetes, hipertensión, genera el estrés múltiples y múltiples enfermedades, diabetes, artritis. Hermanos, esto de la envidia mata realmente a la persona. Aquí tengo algo más. Proverbios, digamos, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Busquemos en nuestras Biblias, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Y aquí, obviamente, que esto tiene que ver con nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, no somos espirituales nosotros ahora. Si tenemos envidias o celos, somos apenas carnales, somos seculares, por más que nos hayamos bautizado, hermanos. Entonces, ¿saben lo que provoca la ira? Vamos a Santiago capítulo 3, al libro de Santiago, el capítulo 3. Miren lo que provoca la ira. Estoy buscando en mi Biblia ahora, Santiago capítulo 3, justamente después de Hebreos, y nos llegamos hasta el versículo 14 y 16. Observemos lo siguiente y pongamos mucha atención. Versículos 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Queridos, los celos realmente son amargos. ¿Sí? Ustedes han notado, por ejemplo, en la traducción del diccionario dice sospecha de engaño. Digamos, en el concepto del diccionario secular dice sospecha de engaño. Si usted cree o piensa que su cónyuge le está traicionando, entonces
Eso es algo amargo. Y usted está celando. ¿Mm? No tenga celos, simplemente observe, mire, no se envenene, porque el celo es un enveneno, un envenenamiento, porque es carcoma de los huesos. Si usted, si a usted debían haberle ascendido de puesto y no le ascendieron, usted no maquine, no piense, no esté haciendo eso, hermano. ¿Por qué a mí no me ascendieron de puesto y a este que es más vago, a esta persona sí lo ascendieron de puesto? Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, porque los celos generalmente llegan a las peleas, ¿no? Después, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contiendas, allí hay qué cosa, confusión y toda obra perversa. Y ahí salen muchas cosas perversas. ¿No han visto que por celos han matado a sus cónyuges? ¿No se han dado cuenta que por celos de que a mí me tocaba más la herencia, han habido muertes? Hermanos, es raíz de toda obra perversa, los celos. Quiero llevarles un poquito más allá, queridos hermanos, y vamos a ver que el celo realmente provoca crimen. Veamos lo que le pasó al Señor Jesús. Marcos 15, 20, hermanos. Marcos capítulo 15. ¿Sí? Aquí estoy en mi Santa Escritura buscando el libro de Marcos y el capítulo 15. Y vamos hasta el versículo 10. Y aquí está hablando cuando le entregaron al Señor Jesús. Pero miren, en el diccionario dice que la envidia es por los triunfos ajenos. ¿Ya? Si ustedes notan aquí, en este verso 10 de Marcos capítulo 15, dice, porque él sabía, o sea, Jesús sabía, que los príncipes y los sacerdotes por envidia le habían entregado, por celos, porque ellos no podían ser como Jesús. Realmente esos no podían ser como el Señor Jesucristo. Miren, los triunfos ajenos, permítame buscarle aquí en el conflicto inminente, hemos revisado en el capítulo 3 y la página 30, el párrafo 1, justo de esta manera dice, además dice, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja cuando estaban en el huerto del Edén. ¿Y qué dice él? Resolvió hacer caer a esta pareja para que, una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición del Altísimo. Y sí, ¿saben qué? Así él consiguió también la ruina para el otro, porque yo no puedo, entonces al otro también lo arruino. Y claro, Satanás es homicida. Y por eso es lo que a Jesús también lo mataron los sacerdotes por envidia, porque Satanás había impuesto en el corazón de los sacerdotes y de los fariseos, de los príncipes, de ellos, había puesto en su corazón la envidia, los celos. ¿Se dan cuenta cómo Satanás hizo en el huerto del Edén? Exactamente hace lo mismo con Jesús, pero es por envidia, ¿sí? Por celos. Aquí hay algo más. Aquí hay un consejo, hermanos, para ir cerrando ya esta parte. Aquí hay un consejo y luego vamos a dar espacio para los comentarios y también para las preguntas, ¿no? Aquí hay un consejo. Y tengo varias repeticiones de lo mismo, hermanos, en el consejo.
Salmos 77:3. Salmos capítulo 77, verso 3. Y miren lo que dice este sacerdote Asaf. Era un sacerdote, pero él tenía envidia. Miren lo que pasó. Él dice, el versículo 2, voy a leer, y el 3 y el 4. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, antes su fortaleza está entera. Dice, no sufren trabajos como los demás mortales, ni son azotados como el resto de los hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, la violencia los cubre como un manto. Y este sacerdote, Asaf, dice que tenía envidia de todos estos insensatos, porque los insensatos blasfemaron contra Dios, eh, eran además levantadores de calumnias. Todo eso es lo que dice el sacerdote que son los impíos. Entonces, siento que esto ocurría con ellos y no les pasaba nada. Dice que él tuvo envidia, versículo 3, porque tuve envidia de los insensatos, viendo además la prosperidad de los impíos, porque generalmente dice, yo trabajo y trabajo y trabajo y no tengo dinero, no me alcanza para nada, devuelvo los diezmos y el Señor no me bendice, como a los otros que les han bendecido, que no dan ni siquiera los diezmos. E inclusive, hermanos, usted que devuelve fielmente los diezmos y no es prosperado, no le voy a decir que algo pase en su vida, sino que, hermanos, resista con tranquilidad. Si usted no es prosperado, el Señor ha de ver el por qué no. Un pastor, en aquel entonces, él era practicante, estaba por recibirse el pastorado. Son algunos años atrás, muchos años atrás, diría yo. Y él decía, si el Señor no me ha bendecido, no me ha prosperado, es porque el Señor verá que si yo llego a tener dinero, quizás yo lo utilice mal y quizás me aparte de Él. ¿Comprenden? Entonces, si el Señor no me ha dado dinero, por alguna razón ha de ser porque Él conoce mi corazón. Yo mismo no lo conozco, hermanos, mi vida, mi corazón. No lo sé. ¿Cómo va a reaccionar ante alguna cosa? Pero si estoy escondido detrás de la roca que es Cristo, entonces allí yo voy a tener un poquito más de seguridad. ¿De acuerdo, hermanos? Miren, el consejo dice aquí, siendo que tengo envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Veamos lo que me dicen en Salmos 37:1. Nos vamos a regresar al capítulo 37 de Salmos y vamos a ver el versículo 1. Mire lo que dice. No te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes de ellos, ni de las demás personas, ni tengas envidia de los que hacen iniquidades. Y el Señor nos da las razones del por qué. Porque como el pasto serán pronto cortados y como la hierba verde, se secarán. Y termina con el consejo de esta manera. Espera en Jehová y solamente haz el bien y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pero el versículo 1 dice, no tengas envidia de los que hacen maldad. Y el versículo 4 vuelve a decir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el siguiente consejo dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermano, por más que usted envidie, por más que usted tenga celos de otras personas, usted no va a obtener nada. Si usted espera en Jehová, se deleita en Jehová y encomienda a Jehová su camino, usted va a eliminar este problemita de la ira. ¿Qué cosa? Sí,
esperar en Jehová, deleitarse en Jehová y encomendar en Jehová su camino, usted va a empezar a eliminar. Quiero llevarles a Proverbios 24, 1. Proverbios 24, 1. ¿De acuerdo? Proverbios 24, 1. Y aquí en Proverbios 24, 1, el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes. Y dice de esta manera: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Hermanos, si hay un hombre envidioso, que ustedes saben que es envidioso, por favor, apártense del envidioso. No vaya a hacer cosa que usted vaya a captar esa conducta. Porque, ¿saben qué? Estas cosas vienen inmersas dentro de este ser carnal, de este ser humano. Se desarrolla de una manera innata prácticamente. Observemos lo que dice Proverbios 23, 17. Dice aquí, son consejos, ¿no? No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hermano, aquí hay el consejo. Tenemos que perseverar en Jehová todo el tiempo, porque si usted trabaja, simplemente no va a tener envidia de las demás personas. Si usted está leyendo la Sagrada Escritura y aprende y la practica, no va a tener envidia de las demás personas. Dice, no tenga tu corazón envidia o celos de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Perseverar, hermanos. El que persevere, Dios le da la corona de vida al que venciere. Y saben que se repite múltiples veces en el Apocalipsis. Al que venciere. Se repiten exactamente 7 veces, número perfecto. Al que venciere. Así dice en Apocalipsis. Queridos, quiero llevarles al librito aquí en Evento de los Últimos Días. Miren lo que dice la sierva del Señor. También Evento de los Últimos Días. Y a la página 163 y el párrafo 1. Miren lo que dice la pluma inspirada, porque tenemos nosotros profeta en nuestro pueblo. Y aquí habla del día grande del Señor. Y si ustedes subsisten en ese día, miren lo que dice. Hasta ese día, miren lo que dice. Si subsistimos en el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra roca, debemos abandonar toda envidia, toda contienda por la supremacía. Si queremos estar aquí en aquel día, hermanos, si a usted le saltó en su corazón ese pensamiento de envidiar a la otra persona, tenga mucho cuidado, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, estoy teniendo este sentimiento de celo. Además dice, debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías, porque dice que el impío es el que cela, ¿verdad? El impío es el que envidia, para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Leo completamente. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. Hemos visto el cómo eliminar, el cómo quitar la envidia. Quiero llevarles a otro librito, a una matutina, La maravillosa gracia de Dios. Oh, perdón. Aquí está. Maravillosa gracia de Dios.
Y nos vamos a la página 232, el párrafo 2. Observemos lo que dice aquí en el 12 de agosto. El 12 de agosto de Maravillosa Gracia de Dios. He aquí una obra que el hombre puede hacer, perdón, el hombre puede hacer, ¿sí? Y si el hombre puede hacer es porque usted lo puede hacer realmente. Y el hombre no está hablando solamente de varones, sino de mujeres también, pues como género. Debe mirarse al espejo, en el espejo, ¿sí? Que es la santa ley de Dios. Ese es el primer paso, ¿no? Cómo eliminar la envidia. Descubrir los defectos de carácter moral y abandonar sus pecados. Primero, vamos a la ley de Dios. Vamos a descubrir los defectos del carácter moral, porque la ley de Dios es una ley moral. Y allí ir a Dios, pedir perdón. Y luego de pedir perdón, vamos a abandonar los pecados. Porque así dice la sierva del Señor, lavando la vestidura de su carácter en la sangre del Cordero. La envidia, ahí está el celo, ¿no es cierto? La envidia, el orgullo, la malicia, el engaño, la contienda y el crimen serán limpiados del corazón que recibe el amor de Cristo. ¿Usted recibió el amor de Cristo? ¿Lo está recibiendo? Ah, hermanos, vamos a dejar entonces los celos, la envidia. Dice, serán limpiados del corazón que recibe el amor de Cristo y que alberga la esperanza de ser transformados a su semejanza, porque usted alberga, usted quiere que su corazón, su mente sea transformada a la semejanza, ¿sí? Del Señor Jesús cuando lo vea tal cual es, Él. La religión de Cristo refina y dignifica a su poseedor, al que posee la religión de Cristo. Lo dignifica y lo refina. No importa qué relaciones haya tenido en la vida y por qué circunstancias haya pasado. Los hombres que lleguen a ser cristianos, poseedores de gran luz, se levantarán por encima del nivel de los caracteres antiguos. Hermano, usted que está dando sus pasos, tiene que levantarse por el primer nivel de su carácter antiguo, hasta alcanzar una mayor fortaleza mental y moral. Los que han caído en el pecado y el crimen, porque esto es un pecado, ser el celoso, ¿no? Han sido degradados por ellos. Gracias a los méritos del Salvador, pueden ser exaltados a una posición muy poco menor que la de los ángeles. Pero la influencia de un evangelio de esperanza no inducirá al pecador a aguardar la salvación de Cristo como algo de pura gracia. La influencia de un evangelio de esperanza no va a inducir al pecador a aguardar la salvación solamente como algo que es de pura gracia, mientras continúa usted viviendo en la transgresión de la ley de Dios. Dios no va a poder poner la gracia mientras usted viva en el pecado, hermanos, transgrediendo la ley de Dios. Quiero llevarles a una última cita, ya para dar el espacio. En Maranata el Señor viene en la del 2 de agosto, ¿sí? La página 237 y el párrafo 2. Maranata el Señor viene, página 237, el párrafo 2, de el día 2 de agosto, dice, hay un consejito aquí. Resplandezca la luz de la verdad en la mente del hombre y prodíguese el amor de Dios en su corazón y podrá ser un hombre poderoso, hijo de la tierra y además heredero de inmortalidad. Queridos hermanos, si nos puede aconsejar la Santa Escritura también en Romanos 13:14, en donde, y esto vamos a dejarles a ustedes, hermanos, con este último pensamiento. Romanos 13:14. En total, de lo que venimos diciendo acá en
en lo que hemos ido leyendo. Esto es prácticamente la conclusión del tema. Romanos capítulo 13, verso 14. Dice, porque el versículo 13 dice que andemos honestamente, ¿no es cierto? Y finalmente termina en celos o envidias. Y el versículo 14 dice, mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Hermanos, mientras que el ser humano piensa en sí mismo y es egoísta, porque es celoso, porque el orgullo, hermanos, es un egoísmo y es un celo que se produce dentro de sí, de donde se generan muchos problemas. El celo de Dios es la preocupación por el bienestar del pueblo. Y mi preocupación también, hermanos, debe ser vestirme del Señor Jesucristo para tener una preocupación por salvar a las almas. No por preocuparme por mí mismo, hermanos. En cuanto a tener celos de las demás personas. Queridos hermanos, si algo sirvió este tema en este momento para quitar de nosotros la envidia o los celos, que Dios pueda bendecir abundantemente, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir en este momento el espacio de las preguntas o comentarios que ustedes los tengan, hermanos. Hermanito Ramiro, Hermano. buenos días, gracias por compartir. Yo anoté en Salmos 73:3. No me coincidió con lo que usted explicó, hermanito. Vamos nuevamente a Salmos capítulo 73, versículo 3. Correcto. 73:3. Sí. Porque yo le Salmos, anoté 77:3. No, 73:3. Sí. Ya. Entonces eso nomás era mi Ahí estaba solucionado, ¿no? Gracias. Con mucho gusto. Ahí dice, porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? Les recomiendo que se lean todo el Salmo 73. Es Gracias, muy hermano. hermoso. Amén, hermano. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien. Muy bueno la enseñanza, pues son muy buenos estos temas que nosotros, gracias a ustedes, que todos los que están en el grupo, pues son unas personas que Dios pues les ha dado la sabiduría y nos comparten a nosotros que verdaderamente hemos estado un poco cegados, ciegos, que no comprendíamos, pero gracias a Dios que Él pone la sabiduría. Gracias, hermanito, por las enseñanzas. Amén. Siempre la gloria sea para nuestro Creador. Amén. Hermano Ramiro. Hermano, con mucho gusto. Muy buenos días, ¿cómo están? Bonito día, mi hermano. Bendiciones y saludos desde acá para ustedes. Amén. A medida que usted iba presentando el punto relacionado a lo que es la envidia, Sí. cómo la envidia tiene su enfoque y sus alas que se van extendiendo a las diferentes áreas. Se puede tener envidia de muchas cosas. Se puede tener envidia de lo material, como se puede tener envidia de lo espiritual. Así es. Como lo que sucedió en el origen del corazón que se gestó la envidia, fueron dones, fueron privilegios espirituales los que se codiciaron, fueron deseos de estar en cierto lugar, en cierto beneficio espiritual, como lo que decía usted, lo relacionaba con lo que son ciertos cargos internos de ciertos lugares donde se puede administrar, donde se puede recibir ciertos privilegios. Así es.
por la envidia a estos cargos se está mal enfocado. El apóstol Pablo dice, anhelar eso no es malo, anhelar, ¿ya? Desear, pero la maldad está, ¿para qué lo quieres usar? ¿Para qué lo deseas? ¿Para qué lo quieres? Así es. ¿Para qué lo quieres tener en tus manos? ¿Qué uso quieres darle? A mí me gustaría mucho tener recursos y hacer un comedor infantil. A mí me gustaría tener recursos y hacer un hogar de ancianos. Me gustaría tener recursos y tener un lugar donde poder ayudar a los drogadictos para que se restauren y se recuperen. Y así quizá ustedes deben tener también deseos y deben tener Claro, anhelos. anhelos. Y no es malo eso. No es malo desearlo. El celo y la envidia hoy en día de que yo quiero tener lo que él tiene para poder sacarle brillo y lucirlo, para lucirlo para mí, para, para, para demostrar quién soy dentro de un mundo social, dentro de un mundo material. Así Pues es. veo esta envidia, querido hermano, esta ambición, lo veo dentro de la institución. La institución nuestra dejó de ser sencilla, dejó de ser humilde, dejó de ser la iglesia que seguía las huellas de la iglesia apostólica, dejó de ser la iglesia que expresa la humildad y la sencillez, porque hoy en día los grandes templos y las grandes construcciones, las grandes infraestructuras, las grandes universidades y los grandes colegios, en toda su pompa se adentró al mundo material y al mundo social, y a la sociedad hoy en día la quiere impresionar. Somos nosotros. Miren que no somos, ¿ya? Y la codicia, ¿ya? Y la envidia de que otros son y por qué nosotros no podemos ser. Ahora tengo títulos de máster, magistrado, título de doctorado, título credencial de esto, credencial de lo otro, y tengo muchas credenciales. ¿Por qué si ellos los tenían yo no las puedo tener? ¿Por qué si ellos pueden estar en la política yo no puedo estar como institución en la política? Entonces eso de codiciar, eso de envidiar, para aparentar y para no usarlo en beneficio de lo que se debe de usar, pierde el objetivo, y aquí el orgullo, el celo y la envidia solo enorgullece el yo del hombre y engrandece el yo y el orgullo humano. ¿Cómo se puede destruir esto? ¿Cómo se gesta esto? Esto se gesta porque se pierde la mirada en el manso y humilde Hijo de Dios. Se pierde la mirada, se pierde el enfoque del paciente y humilde Hijo de Dios, quien no escatimó el ser igual a Dios, quien no envidió a Dios, quien no envidió y ni deseó tal cosa. Allí perdiendo la vista de él, amado maestro, se gesta la envidia. Pero ¿cómo se muere la envidia? Volviendo a mirar al Hijo, al Redentor, al manso y humilde, al que se hizo siervo, al que se despojó de todo, al que pudiendo haberlo tenido todo, lo dejó todo y se hizo siervo. Yo creo de que son dos cosas. Se gesta por dejar de mirar a Jesús y se destruye el celo y la envidia mirando a Jesús. Yo creo de que Cristo es el centro, el que destruye, el que desarraiga toda maleza y toda raíz de envidia, de odio, de todos los malos frutos que hoy en día están desarrollándose, y no digo de que se están desarrollando en plenitud en nosotros lo hemos detestado y queremos que mueran, queremos que se ahoguen, no los queremos alimentar. Y por eso es que están aquí, por eso es que estamos acá, por eso es que nos arrodillamos, por eso es que oramos, por eso es que leemos, por eso es que estudiamos, y por eso es que invocamos al Señor su presencia, porque queremos de que estas manifestaciones que son contrarias a los dones y a las cualidades del Divino Maestro, queremos que se desaparezcan de nosotros, hacer desaparecer el pecado, desarraigarlo por completo de nuestro ser. Querido hermano, que el Señor nos ayude y que derrame de su espíritu, de su gracia en nosotros día a día,
día a día beber un poco más, un sorbo más, empapar y enmudecer, estar constantemente cambiando nuestra forma de pensar y pensar como pensó el amado Maestro. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén, mi hermano Eusebio. Sí, quisiera llevarles a un pasaje, Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 4, si ustedes pueden leerlo. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad, dice el predicador, y aflicción de espíritu. Porque como habíamos visto que la envidia es una carcome en los huesos, ¿no? Minutos antes. Dice, pero la excelencia de trabajo, de toda obra, despierta la envidia del hombre. Y ahí está lo que nuestro hermano acabó de indicar. Todo esto de la supremacía de las cosas que las personas quieren y lo quieren para sí. Y cuando ven algún trabajo que está mucho mejor que lo que ellos hicieron, entonces también envidian. Así es como se origina la envidia, hermano, también. Ahí es lo que debemos nosotros ir a la roca, arrodillarnos ante el Creador. Y una vez que lo hemos logrado ahí, ¿saben que esa tentación se va? Yo mismo lo he practicado. He visto muchas veces, hermanos, y les puedo asegurar que así es. ¿Hay algún hermanito más que desee participar? O podríamos dar también por terminado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Parece muy bien? Mi hermanito Efraín, si fuera tan amable. Vamos a arrodillarnos. Amén. Si Amén. todos podemos ponernos de rodillas en señal de humillación, gracias al Señor que nos ha dado una buena esperanza. Amén. Amoroso Dios que está en los cielos, usted que nos mira, nos escucha, lo sabe todos nuestros pensamientos, Señor. Por favor, le suplicamos, Señor, que sea usted quitando de nuestros pensamientos, cambiando, Señor, nuestras malas ideas, cambiando ese corazón de piedra para que nuestro corazón sea limpio, Señor, para poder recibir, Señor, las enseñanzas que usted está teniendo, Señor, en su santa ley, para que nosotros pongamos en obra, Señor, Señor del cielo. Te damos gracias, Padre, porque cada día nos enseña un estilo de vida que Cristo Jesús lo dejó aquí en la tierra. Amén. Amoroso Padre, permita, Señor, que su Santo Espíritu more en cada pensamiento del ser humano. Querido Dios, no solo es para nosotros, sino para los que están en el mundo, están cegados. Señor, ayúdenos, Señor, a acercarnos a esas personas para que nosotros podamos, Señor, testificar lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Amén. Señor, gracias por todo lo que usted es con su pueblo. Nos enseña que tengamos todos los que escuchamos, leemos, la inspiración inspirada. Gracias, Señor, porque eso nos alimenta nuestro corazón. Querido Dios, ponga, Señor, en el corazón de los hermanos, para que pongamos conciencia, Señor, para que todo lo que aprendamos pongamos en obra, para que todo lo que hagamos, Señor, para que sea honra y gloria suya, Señor. Amado Padre, le ponemos en sus manos los corazones, los pensamientos de cada hermano, para que sea usted organizándonos, Señor,
para que nos estemos preparados para esa pronta venida, Señor. Ese es nuestro anhelo, pero por favor le pedimos que nos limpie todo mal que tenemos en nuestro corazón. Gracias, Padre, por poner en el hermano Ramirito, Señor, las enseñanzas, también el hermano Miguelito, el hermano Clever. Señor, gracias a todos ellos que nos están dando estas enseñanzas. Gracias, querido Padre. Se lo ponemos todos estos pedidos, agradecimientos, Señor, en sus manos. En el nombre santo que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz día.